Bendiciones, hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno, así me gusta verla. Buenas noches, mujeres gozosas. En esta noche, antes de iniciar, quiero presentarles a mi familia. Esta es mi familia. No se ve todavía en la pantalla, no se está viendo. Ustedes no lo pueden, ahora sí los pueden ver. Los que no me conocen anteriormente, yo soy de la iglesia, yo soy originalmente de aquí, de República Dominicana. Hace 13 años Dios me llamó a servirle en misiones transculturales. Yo pasé 9 años de mi vida en Asia, trabajando como misionera en Asia, en el este y sureste asiático. Y hace 3 años y medio Dios me llamó a Guatemala. Ahora, no se dejen engañar por la carita, que mucha gente, ay, que la muchachita. Yo tengo 44 años. Cuando llegué a Guatemala tenía 40. Ese año conocí a mi esposo, me casé el siguiente año. La pandemia me canceló la boda, así que ya ustedes saben. Creo que fuimos la primera boda en pandemia en Guatemala, el 2 de abril. Y un año después, el Señor nos concedió lo que era un deseo que Él había puesto en mi corazón a la edad de 16 años. En mi corazón siempre estuvo el deseo de adoptar. Claro, nunca me imaginé que Dios me iba a llevar a Guatemala, me iba a sacar de Taiwán, y yo decía, ¿cómo es que Dios me hace aprender mandarín y después me lleva a Guatemala? Me lleva a Guatemala, conozco a mi esposo, me caso. Y luego al año recibimos 2 hijos adolescentes por adopción. Ellos son Flor y Mateo, mis hijos. Nuestros hijos, él es mi esposo Alex. El más chiquito es Alex, el más bajito. Ajá. Y yo, y Flor y Mateo son más altos que nosotros. Es un privilegio ser su mamá, es un privilegio que Dios nos haya dado el cuidado de sus vidas, tan avanzados en sus vidas. Cuando uno dice 16 años es un niño, pero 16 años vividos, separados de nosotros, es un tiempo largo. Así que realmente en esta noche quiero iniciar compartiendo un poco de esto, porque con ellos yo he aprendido algo de lo que el pastor habló. Yo he aprendido a deleitarme. ¿Por qué? Porque yo siempre fui una niña muy enfocada en los estudios, en la academia. Me encantaba leer, todavía me puedo pasar horas leyendo, estudiando, pero yo no jugué mucho. Y algo de lo que yo me arrepiento hoy en día es que yo debí jugar más. Yo debí ser más niña en ese sentido. Y con estos chicos, Dios me ha enseñado muchas lecciones acerca de la salvación. Porque muchas veces pensamos y limitamos la salvación a un ticket de entrada al cielo. Soy salvo, ya me gané la entrada al cielo, estoy listo. Pero la salvación es mucho más que eso. Por eso es que a veces no podemos encontrar gozo en el simple hecho, que no es simple ni es sencillo, de ser salvas. Porque esa es una verdad inamovible. Esa verdad no depende de mis circunstancias, no depende de si yo estoy soltera o casada, de si Dios me concedió hijos biológicos o no me concedió hijos. Esa verdad no depende de nada más que algo que alguien más hace por mí. Con la adopción de Flor y Mateo yo he aprendido a amar como Dios me amó y he entendido un poquito más, porque yo no puedo amar como Él. Yo he entendido un poquito más de por qué yo necesito entender mi salvación. Un día uno de ellos me hizo la pregunta de que por qué los escogía a ellos. Y yo no tengo respuesta para eso, más que el Evangelio de Jesucristo me enseña que cuando yo era enemigo de Dios, que cuando yo no era bonita, cuando yo no había nacido, cuando no había nada que apelara a Dios de mí, Dios me escogió. Yo no le di una razón a Dios para escogerme y para amarme. Ninguna de nosotras las que estamos aquí le hemos dado razón a Dios para amarnos, pero Él indudablemente nos ama. Entonces necesitamos entender
qué es la salvación y cómo yo puedo encontrar gozo en esa verdad. Porque el gozo de nuestra fundación es el gozo de la salvación, es el fundamento de nuestra vida cristiana. Esta es otra foto de mis chicos. Así que yo quiero invitarte a que en esta noche tú puedas elevar más el sentido de lo que es el gozo. El gozo va más allá, mucho más allá, a algo que se siente. El gozo es una verdad que se vive, aún en los momentos más difíciles y en nuestras circunstancias más retadoras. Quiero compartirles a iniciar una historia. Al final les voy a terminar de contar la historia, pero es la historia de Penny Joy. Joy es el nombre, Joy significa gozo en inglés. Esta es una amiga que yo conocí en Taiwán. Cuando Dios me presentó el reto de irme a los 31 años, de dejar mi carrera y todo lo conocido a Taiwán, evidentemente era algo difícil. Yo tenía un plan, pero Dios tenía otro. Mi plan de niña era casarme, terminar ingeniería a los 20 años, casarme a los 22, tener 2 hijos biológicos y después adoptar 4 niños. Ese era mi plan. Aquí estoy yo a los 31, Dios me está llamando a dejar la ingeniería y a irme al otro lado del planeta. Dios tenía unos planes un poco diferentes a los míos. Les aseguro que eran planes de gozo. En medio de circunstancias de soledad, de escasez, de dificultad, de peligro, Dios estuvo conmigo y yo aprendí de un gozo más profundo que el que yo había estudiado o del que yo había pensado. Aprendí el gozo vivido en la salvación de Dios y en Dios mismo. Ahora, en el 2015 me invitaron a hablarle a un grupo de jóvenes. Y esto es solo la introducción antes de entrar en la porción de la palabra que vamos a tratar en esta noche. Este grupo de jóvenes era un grupo de jóvenes adultos y jóvenes profesionales. Parte de nuestra estrategia evangelística en Taiwán era tener un café donde se les daba bebidas, café, té, soda, jugo, gratis a estudiantes universitarios. Se abría a la comunidad y ellos venían a practicar inglés o a practicar español y así hacíamos evangelismo. No piensen que veíamos convertidos todas las noches. A veces tomaba 2 y 3 años en una relación de hablar con una persona semana tras semana, ver algún fruto de conversión. En ese proceso conocí a mi amiga Penny. Le digo mi amiga Penny porque aunque no tuvimos tanto tiempo, yo conocí a Penny en el 2015, o sea, 2 años, 2016, 2 años antes de irme de Taiwán. Y fue por invitación de su maestra. Yo no era su maestra directamente. Su maestra me dice, mira, necesitamos a alguien que hable de la experiencia de la vida profesional y que conecte eso con el evangelio. Yo sabía que los taiwaneses estaban muy enfocados en lo que era el éxito. El éxito a la luz de lo que el mundo nos dice hoy en día. Una profesión, una maestría, un buen trabajo, continuar creciendo en gerencia y cuando te dé tiempo tú te casas y tienes hijos. Más o menos esa es la visión del mundo, si tú quieres, la visión del mundo del éxito. Entonces esa noche yo fui a hablar y compartí lo que yo había aprendido en la Biblia, justamente lo que el pastor Miguel nos presentaba. El éxito es vivir tu propósito. Pero el ser humano fue creado para un propósito mucho más grande que una profesión. El ser humano fue creado para un propósito eterno. Y tú pensarás, bueno, ¿qué más propósito eterno que ser misionera? Pero no es así. Mi propósito eterno, tu propósito eterno es una persona. Tú no eres solamente salvado del pecado y de la muerte. Tú eres salvado para alguien. Tú eres salvado para Él, para Dios, para vivir para su gloria. Así que la fuente del gozo de la salvación, el propósito es una persona y es Dios mismo. Y la razón por la cual no podemos vivir ese gozo es porque ponemos divisiones entre Dios y nosotros. Aún después de ser salvas, hay cosas que nos distancian de Dios. Y generalmente eso viene involucrado al pecado. No siempre que estamos tristes es porque hemos pecado. Yo he pasado por largas temporadas de depresión en mi vida y les puedo decir, no es necesariamente porque he pecado
o porque estoy en un pecado que no me quiero arrepentir. Pero sí he experimentado lo que es, aún en medio de los momentos más difíciles de mi vida, la presencia del Señor. Así que en esta noche yo quiero que hagamos un viaje juntas a través de la palabra, iniciando en el Salmo 51, para que veamos cuál es la definición del gozo de la salvación. Salmo 51. No hice nada. Esa noche cuando yo fui a compartir con mis amigos de Taiwán, al final de la clase me escribió la maestra y me dijo, hubo una jovencita que quedó muy chocada con tu testimonio, porque obviamente yo no podía hablar del éxito, no podía hablar de propósito sin hablar del propósito en Dios. Así que a pesar de que yo estaba hablando para un grupo de no creyentes, no sabía cómo lo iban a tomar, tenía que presentarles el evangelio, no podía perder esa oportunidad. 2 años después, cuando yo me iba de Taiwán, me llamaron del café y me dijeron, el día antes de irme, aquí te está esperando Penny Joy. Y digo yo, ok, que tiene que verte antes de irte. Y yo, ok. Entonces agarro mi moto, yo andaba en moto, mi pasola, agarro mi pasola, me voy en mi pasola al café y me encuentro con Penny. Y ella me dijo, yo solo necesito decirte que tú salvaste mi vida. Y yo me quedé así. Yo no salvo a nadie, Dios salva a la gente. Pero ¿qué quiere decir ella con esto? Ella me dijo, mira, hace 2 años, yo no sé si tú recuerdas, tú nos diste una charla. Y desde ese día yo entendí que yo había estado viviendo para mí misma. Y que yo necesitaba vivir para Dios. Y yo decidí que yo necesito mostrarle a Jesús a mi familia. Yo he descubierto que mi propósito es Jesús y a partir de ahí yo empecé a vivir mi vida de una manera diferente. Esa noche yo le dije, Penny, de verdad, si estos 9 años en Taiwán fueron solamente por ti, valió la pena. No porque yo sea mejor que nada, sino porque el Señor Jesús, que era Dios, bajó de su trono por cada uno de nosotros. Lo mínimo que yo puedo hacer es agarrar un avión e irme a Taiwán. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero día a día el cristiano vive para sí mismo y nosotros necesitamos ser confrontados con las palabras de David en el Salmo 51. Nos vamos a enfocar en los versículos 10 al 19. Leemos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Este lenguaje puede parecernos un poco extraño, porque nosotros no estamos en una época en que tenemos que sacrificar animales. No tenemos que hacer nada de eso para agradar a Dios. Pero si hay algo que nosotros vemos en este salmo, y este salmo que conste es el principal pasaje del Antiguo Testamento que nos habla del arrepentimiento. No hay vida cristiana sin arrepentimiento. Lo que este salmo nos muestra es una vida de alguien en quien posó el Espíritu de Dios, a quien Dios usó para escribir salmos,
Pero luego cometió un grave error en su vida. David se acostó con Betsabé, la que era mujer de Urías, y no solamente eso, sino que mandó a matar a Urías. Y ese pecado está registrado hasta el Nuevo Testamento, cuando en la genealogía de Jesús, en el libro en Mateo y Lucas, nosotros vemos que dice, y esta fue fulano, el descendiente de Betsabé, que David tuvo con Betsabé, la que era mujer de Urías, en el Nuevo Testamento. Se lo está sacando en cara el Señor. ¿Y por qué está eso ahí? Porque nosotros tenemos que saber que nuestros pecados tienen consecuencias. Nuestras ideas tienen consecuencias. Nuestra forma de pensar tiene consecuencias para nosotros y para otros. El pecado que otros han cometido contra nosotros tiene consecuencias. Y muchas veces perdemos el gozo por las consecuencias del pecado de otro. ¿A quién le ha pasado? Nadie ha pecado contra usted nunca. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de otra persona? Por sus palabras, por sus acciones, por su negligencia. A veces no es lo que uno hace, es lo que uno deja de hacer. Y eso también la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Sin embargo, algo grave que está pasando en el pueblo de Dios es como visto el arrepentimiento simplemente como una oración que me deja entrar al cielo y no como un camino de vida que yo tengo que vivir. No hay nada que robe más el gozo que el pecado. Y el pecado en nuestras vidas debe de ser tratado con seriedad. Y tenemos que pasar una vida examinándonos. ¿Cómo lo dice David? Cuando David inicia el Salmo 51, él dice, ten piedad de mí. Luego dice, borra mis transgresiones. Lávame de mi maldad. O sea, él usa todos los nombres que se le puede ocurrir a una gente para su pecado y su problema. Él no dice, Señor, perdona mis errores, cometí un error. Él no dice, mira, Señor, me equivoqué, pero no es tan grave. Él no minimiza su pecado. Él reconoce que son muchas. Pero él va donde la única persona que tiene la solución a su problema. Su problema mayor en este momento no era lo que la gente iba a decir. Su problema mayor era estar correctamente delante del Señor, porque él reconoce aquí en este mismo salmo, contra ti solo he pecado. No podemos encontrar gozo viviendo en nuestro pecado. Necesitamos ser salvados de esto. No hay peor cosa que engañarnos a nosotros mismos. Algunos encontramos gozo, por ejemplo, en la crítica. ¿Por qué criticamos? Ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué hablamos de otras personas? Llegamos al punto de no creer que estamos hablando mal, pero ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque eso nos trae gozo, no del bíblico, del no bíblico, del pecaminoso. Nos hace sentir que somos mejores que la persona que estamos criticando. Nos hace sentir que nuestro pecado es menor que el de esa persona. Y nos hace agrandar el pecado del otro, la falta del otro o la situación del otro. Nos hace sentir mejores acerca de nosotras mismas. Pero hermanas, ¿a quién de ustedes criticar después que usted lo piensa, de verdad le ha hecho sentir mejor? El pecado no puede, por definición, traer gozo. En el momento trae placer, pero no gozo. Y piensa en cualquier tipo de pecado en nuestra mente, en el cual nosotros minimizamos delante de Dios y no reconocemos. David no hace esto. Este salmo nos enseña a que él dice, Señor, mi problema es el corazón. Entonces yo necesito que tú vayas al problema. David no dice, yo me voy a esforzar más. Porque él sabe que por más que se esfuerce, él no puede crear un corazón nuevo. Un corazón nuevo es fruto de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Así que es necesario que veamos qué más dice David. Él dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vale la pena aclarar. En el Antiguo Testamento, la relación con el Espíritu Santo era distinta al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y empoderaba y trabajaba con sus siervos.
Ahora, en el Nuevo Testamento vemos una habitación permanente del Espíritu Santo en cada creyente. No es una obra especial que ocurre en un momento de la vida después que usted es creyente. El nacimiento de nuevo hace que sea imposible que sea provocado por nosotros mismos. El nacimiento de nuevo tiene que ser provocado por el Espíritu Santo. Y vamos a hablar más adelante cómo eso funciona, de lo que son los beneficios que tenemos al ser salvo, en los cuales nos podemos gozar. Él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros no vamos a perder el Espíritu Santo, pero sí lo podemos contristar cuando nos negamos a arrepentirnos. La expresión yo no puedo cambiar o yo soy así es una excusa y un insulto a nuestro Santo Señor. El decir yo no puedo cambiar generalmente sale de un corazón que dice yo no quiero cambiar. Porque si hay algo que el Espíritu Santo hace es cambiar, santificar a lo que son suyos. No a la imagen de la hermana que está al lado, sino a la imagen de Cristo. Y eso debería darnos gozo. El saber que aún las pruebas que yo estoy pasando hoy y ese dolor cuando Dios me poda y me cambia y me transforma, me va a hacer parecerme a mi Señor. Eso es verdadero gozo. Él le dice, restitúyeme el gozo de la salvación y sosténme con un espíritu de poder. Él está pidiendo que el Señor lo lleve a un nivel de gozo en la salvación que Dios le ha dado, que él había perdido. No fue que él perdió la salvación, pero perdió el gozo en la salvación. Nosotros no podemos regocijarnos en lo que no conocemos. Y una de las razones por la que a veces no podemos gozarnos en nuestra salvación es porque no conocemos para quién hemos sido salvados. No conocemos a Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto? ¿Cuántos de ustedes se matan de la risa cuando ven un niño pequeño así aprendiendo a caminar, medio torpe, pero ustedes ven esa carita que está llena de terror, pero cuando mira la meta y mira a la mamá, se ilumina? ¿Ustedes han visto eso? Esa es una de las escenas más tiernas que yo encuentro, porque yo digo, ¿qué cambió? Y lo que cambió fue a quién el niño miró. El niño que tenía miedo, el niño que no se atrevía, el niño que estaba torpe, al mirar a su mamá o a alguien conocido, a alguien amado, entonces dice, ok, vamos. Esa es la imagen de mantener nuestra vista en el gozo de nuestra salvación. Dios es para quien fuiste salvado. A veces nos pasamos la vida, ¿para qué Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Y pensamos que es, yo quiero ser misionera o esposa de pastor. Hermana, no todo el mundo, no hay tantos pastores solteros. O sea, si usted piensa que siempre se va a casar con un pastor, eso es un problema. Elizabeth Elliot decía, usted se casa con un hombre y usted se casa con un pecador. Esas son las dos principales cosas que uno necesita saber antes de casarse. Es un hombre y es un pecador, igual que nosotras. Entonces, es muy importante que nosotras, para ser restituidas en el gozo de la salvación, podamos primero entender qué es la salvación. Entonces, no podemos enseñar lo que no entendemos o lo que no conocemos. No podemos apreciar profundamente lo que no hemos conocido profundamente. Tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra y a conocer a Dios, porque para poder amar y apreciar a esa persona, quien es nuestro gozo, para quien hemos sido salvos, entonces nosotras necesitamos conocerlo. Vamos a seguir con una cita de Martin Lloyd-Jones que me parece muy particular, porque tenemos que hacernos la pregunta entonces, ¿qué es el gozo? El pastor Miguel dio una definición, yo voy a leer lo que Martin Lloyd-Jones dijo. Es algo bastante peculiar que no puede ser completamente explicado. Es una cualidad, piensen, una cualidad es algo inherente de alguien que pertenece a la vida cristiana en su esencia. Es un fruto del Espíritu, dice Gálatas. De manera que al definir gozo debemos ser cuidadosos
de que sea conforme a lo que vemos en nuestro Señor, nuevamente en una persona. El mundo nunca ha visto, yo no hablé con el pastor Miguel antes del mensaje, pero él dijo algo, yo le copié un pedacito, no mentira, esto estaba hecho antes. El mundo nunca ha visto ni verá a alguien que conoció el gozo como el Señor lo conoció. Y a pesar de esto es varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que nuestra definición de gozo debe corresponderse a eso. Gozo es algo muy profundo, algo que afecta a todo y a toda persona, todo el ser. Toda la persona es afectada por el gozo. En otras palabras se resume en esto: solo hay una cosa que puede dar verdadero gozo, y esto es la contemplación, y yo agrego el énfasis, el deleite en el Señor Jesucristo. El gozo es una persona. Cuando se te pierda el gozo, no diga, necesito recuperar el gozo. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, para quien has sido salva, para Él, para esa persona. Y ese gozo te va a recordar que perteneces. Perteneces. ¿Cuántas veces hemos llorado al ver la imagen en un video de un novio y ponen al novio cuando entra la novia y está desfilando? Muchos hombres lloran. Yo tengo un amigo que no dejaba de llorar por la boda entera. No había forma de calmarlo. Pero esa imagen debe recordarnos a nosotros que la razón del gozo generalmente es una persona. Así que cuando vemos el gozo de la salvación, vamos a ver que el gozo no es circunstancial. El gozo no es un regalo que encontramos dentro de nosotros. Tienes que encontrar gozo en ti. Busca dentro de ti, sigue tu corazón. Eso no es bíblico, nada de eso es bíblico, señores. El gozo es un fruto del Espíritu. Eso quiere decir que sale del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo produce el gozo en nosotros cuando somos salvas. Y cuando entendemos que lo que tenemos es en Cristo, no en nosotras mismas, que no depende de nosotras y que como no depende de nosotras, Él lo garantiza. Fíjense, hermanas, hay una garantía del gozo para cada una de nosotras porque el gozo es un beneficio de la salvación dado en los frutos del Espíritu. Lo que Cristo ha ganado por nosotros y lo que Cristo ha declarado acerca de nosotras, independientemente de cómo te sientas. Lo que Dios dice acerca de ti no depende de cómo tú te sientes. Y te lo dice alguien que ha pasado largas temporadas en depresión. El que me conoce de cerca sabe y ha caminado conmigo a través de esos tiempos, en los cuales no ha sido porque me falta la fe y no creo en Dios. Han sido situaciones difíciles y en esos tiempos yo te aseguro que Dios ha estado ahí. El gozo es de todo aquel que ha recibido la promesa de Cristo de su vida abundante. El gozo es una realidad, no es algo a lo que tú aspiras, es una realidad existente en el momento, porque la salvación es una realidad por lo que Cristo ha hecho. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, está hecho. No hay nada más que tengas que hacer para agregar a tu salvación. Así que el gozo es una respuesta a alguien externo. David lo sabía muy bien cuando decía, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Cuando él le decía, Dios de mi salvación, líbrame de delitos de sangre, en el versículo 14. ¿Qué ustedes creen que David le está diciendo ahí a Dios? Señor, mira, yo soy un asesino. Él sabía lo que había hecho. Y si hay algo importante, si queremos recuperar el gozo, es que tenemos que venir honestamente delante del Señor. Si queremos ser restauradas, si queremos encontrar el gozo, el arrepentimiento no es igual que el remordimiento. El remordimiento dice, ya se enteraron de lo que yo hice. O, qué cosa que hice eso. El remordimiento se trata de mí.
lo que yo hice, ¿cómo va a ser si yo soy tan buena? El arrepentimiento dice, yo soy un pecador y he pecado contra otro, he pecado contra Dios. Señor, perdóname. El arrepentimiento dice, tú dices, Señor, que esto es pecado. No, yo siento que eso no es tan grave. O sea, porque todo el mundo tiene su problema. Todo el mundo tiene su problema. Y eso se llama minimizar el pecado. El pecado es serio. ¿Cuántas de ustedes, si yo les doy una botella de agua, digamos que yo tengo 2 botellas de agua, y le doy una botella de agua, y yo le digo, miren, esa botella de agua es 100% pura, pero yo le puse una gota de agua del inodoro. ¿Quién se la toma? Pero una gotica. Señores, por un chin, en buen dominicano, una gotica de agua. Un Dios santo no puede tener una gota de pecado en su presencia. Un Dios santo es 100% santo. Si nosotras queremos encontrar gozo, necesitamos caminar en arrepentimiento. No podemos ir metiendo el sucio debajo de la alfombra. Tenemos que levantar la alfombra, sacudirla, aspirar y vaciar la aspiradora. El pecado no es para nosotros jugarnos con el pecado, minimizarlo o pasarlo por encima. Nosotras necesitamos venir delante de Dios. Así que en las 3 primeras palabras que David menciona en este salmo, él habla de la gracia de Dios. Y la gracia es la tubería de la bondad de Dios y de todos los beneficios. La tubería es lo que conduce todo eso. ¿Cómo llega el agua a tu casa? Tú no la ves, pero llega. Cuando tú abres la llave, tú sabes que hay agua. Y muchas veces nosotras no entendemos la gracia porque no la vemos. Pero cada día, si abrimos un poquito los ojos y leemos la palabra correctamente, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida está llena de gracia. Sobre todo la gracia que hemos recibido en la salvación. ¿Cómo nosotros encontramos entonces gozo en la salvación? Te voy a informar de algunos de los beneficios que ustedes tienen. Esto parece al club de vacaciones que le quieren vender a ustedes cuando van a un resort. Mire, estos son los beneficios, pero no le dicen lo que le va a costar. Pero le voy a decir todos los beneficios, y aunque están en letra pequeña, y en la Biblia no están en letra pequeña, están escritos a través de toda la historia bíblica. Usted tiene gozo en la no condenación. Eso quiere decir que cuando usted se arrepiente, usted es perdonado delante de Dios. El acusador, lo que Satanás diga que usted es, no puede tener más peso que lo que Dios dice que usted es. Y Dios dice, no condenado. Ahora, muchos de nosotros, si alguien nos hiciera algo muy malo, queremos justicia, ¿cierto? Todos nosotros. Y si somos nosotros los que hicimos eso, ¿qué queremos? Misericordia. El Señor quiere que nosotros entendamos que esa no condenación, todos los beneficios de la salvación están ligados el uno al otro. Y en la no condenación, usted está delante de un Dios santo, donde cuando usted merecía ser condenado, y Él dice, ya no eres condenada. Eso debería ser motivo de gozo para usted, hermana. El gozo en la reconciliación que tenemos, en que ahora, cuando usted era enemigo de Dios, yo tengo que darle las malas nuevas. Cuando usted no conoce a Dios, cuando usted no es creyente, la Biblia no dice, no, es que yo soy hijita del papito Dios de los cielos. Eso no es cierto. Somos criaturas de Dios en las que somos portadores de su imagen, tenemos un valor delante de Dios como seres humanos, pero hijos, Él solo llama a aquellos que le recibieron y que creen en su nombre, a los que Él ha hecho hijos de Dios. En esos no hay condenación. Entonces ahora usted pasó de la categoría de enemiga a la categoría de hija. ¿Cuántos de ustedes tal vez han vivido en orfandad? ¿Cuántas de ustedes tal vez perdieron a sus padres o a uno de sus padres
antes de los 18 años, cuando eran niñas o adolescentes. Ustedes van a entender mejor lo que es esta idea de crecer sin padres. Porque crecer sin padres significa que tú siempre te vas a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Qué problema tuve yo que nadie me quiso? Esa es una pregunta que todo niño que se ha criado institucionalizado se hace. Lo diga o no lo diga. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no me quisieron? Pero delante del Señor, en esta salvación tan grande que hemos recibido, no tenemos que hacernos esa pregunta. La pregunta sería, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me amó a mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Y la respuesta es gracia. Tú no le diste a Dios una razón para amarte, por lo cual tú no le das una razón para que Él te deje de amar. Él no te va a dejar de amar, ahora Él te va a corregir, porque tú eres su hijo. Pero Él no te va a dejar de amar, porque aquellos que son sus hijos, el Señor no los desadopta. Eso no existe en la Biblia. Entonces, un beneficio de la salvación es la reconciliación con Dios. Ahora yo puedo entrar en paz con Dios. ¿Ha tratado usted alguna vez de tener una conversación con alguien que está enojado con usted? Es imposible. Ahora imagínese usted querer hablar con el Dios del universo cuando su ira está posando sobre su vida. Cristo hizo posible que ya esa ira no estuviera más sobre usted. Otro beneficio de la salvación es la regeneración. Eso quiere decir que usted estaba muerta y Dios la revive. Para usted poder creer en Dios, usted tiene que ser regenerada, usted tiene que ser cambiada. Entonces nosotros no estábamos enfermos. La Biblia nos dice usted estaba enfermo en sus delitos y pecados. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Y Dios le hizo CPR y le trajo vida de vuelta. Usted estaba muerto por mucho rato. Y Dios le trajo vida. Eso debería darle gozo. El entender la salvación que hemos recibido es una razón, no solo para gozarnos el día que fuimos cristianos, es que necesitamos meditar en estas verdades para poder cada día recuperar ese gozo que el mundo nos hace perder, que las distracciones nos hacen perder, que el diablo nos hace perder o que nuestro peor enemigo nos hace perder. Porque usted sabe quién es su peor enemigo, usted misma, su propia concupiscencia. Y usted necesita entonces venir delante de Dios y meditar en lo que Dios ya ha hecho. Gozo en la gracia recibida, es una gracia abundante que la Biblia dice, no ganada por nosotros, es don de Dios para que nadie se gloríe. Gozo en la justificación. ¿Usted sabe qué significa que usted es justificado? Que usted llegó al juzgado ante el juez siendo culpable de un delito. Y Dios dijo, yo la declaro justa. Usted sabe lo que usted hizo, pero Dios la ha declarado justa porque Dios pone a su hijo y su hijo inviste su justicia en su vida. Y yo no sé qué pecado te ha estado atormentado. Y mi llamado en esta noche es, arrepiéntete. Porque el arrepentimiento te va a abrir esa puerta del gozo que tú sientes que está cerrada. Recuerda que en Cristo tú has sido justificado. Cuando yo era chiquita y todavía después de grande, que no luce, ya cuando hay cosas que cuando uno es chiquito se ve, ay, qué lindo, pero ya cuando uno es grande, como que uno dice, no te luce. Y cuando yo era chiquita, yo me justificaba mucho. Mis inseguridades me llevaban siempre a querer justificar y a tener la razón en todo. Y todavía a veces me traicionan y lo hacen. Y una de las cosas que en los últimos meses Dios me ha recordado muy claramente es, Él te justificó. Tú no tienes que justificarte. Tú tienes que arrepentirte, pero no justificarte, porque Él es quien justifica, nos dice el libro de Romanos. Tienes que tener gozo en el don de la fe. ¿Tú sabías que la fe es un regalo de Dios? O sea, Dios te regala fe. Así que cuando te falta la fe, pídele a Dios que te dé más fe. Él es la fuente de la salvación. Eso dice el libro de Isaías capítulo 52. Saca agua
de la fuente de la salvación. La salvación no es solo una cosa que tú recibes, es una persona a quien tú vas. Vive gozosa en el fruto del Espíritu que Dios pone en ti y entonces cultiva ese fruto. Échale el abono de la palabra, el abono de la oración, el abono de la comunidad de los santos. Hermanas, es tan sencillo como esto. ¿Cuántas de ustedes fueron vivificadas al cantar juntas esta noche? Yo fui vivificada. ¿Y por qué? Eso es simplemente lo que la palabra nos dice. No se dejen de congregar. Donde hay 1 o 2 más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué no le creemos a la palabra? Esa es nuestra fuente de gozo. El Señor quiere tu gozo. El Señor te salvó para gozo. El Señor no te salvó para tristeza. Y eso no quiere decir que no van a haber tiempos difíciles. Nuevamente hay gozo en ser adoptados y hechos partes de una familia. Esta semana, anteayer, Dios increíblemente orquestó una situación en la que me encontré hablando con alguien por 2 horas que me contaba: yo no tengo a nadie en mi vida, mi mamá me abandonó y la persona que me crió a los 15 años murió. Entonces yo me quedé sola. A los 16 tuve un hijo, mi hijo tiene hoy 21 años, me dice ella, pero yo no tengo a nadie, tengo un carácter muy difícil. Digo yo, sí, me puedo imaginar que puedes tener un carácter difícil, pero yo te tengo una noticia, y una noticia de esperanza. Y esa joven, antes de ayer en la tarde, fue hecha parte de nuestra familia. Yo te puedo decir que Dios tiene un lugar para ti en su familia. Mira a tu alrededor, como decía el pastor. Tú no estás sufriendo sola. Tú no eres la única. Piensen en lo siguiente. El mundo tiene por lo menos 6,000 años de historia humana. Es decir, Dios ha estado lidiando con problemas de seres humanos por 6,000 años. Si a ti te acongoja la situación del mundo, si te acongoja la política mundial, las guerras, cuando tú ves noticias así como que a uno se le ponen los pelos de punta, imagínense ustedes el Dios soberano, santo, omnipresente, que tiene que ser testigo de todo lo que está pasando en cada ser humano en el planeta por los 6,000 años de historia. ¿Cómo debe horrorizar a Dios? Lo que a nosotros nos horroriza ver en una noticia, a Dios lo horroriza el ver todo lo que los seres humanos están haciendo los unos a los otros, cuando Él no nos creó para ese propósito. Él nos creó para Él. Piensa en tu peor dolor. Dios tiene esperanza para tu peor dolor. Ahora, tu peor dolor no es una excusa para que la víctima ahora se convierta en victimario. Y muchos de los problemas que estamos viendo en el mundo hoy en día es porque en vez de arrepentirnos y decir, yo iba para allá, pero yo voy a romper el ciclo, voy para el otro lado, yo he pecado contra Dios, he pecado contra otros, o otro ha pecado contra mí, yo voy a perdonar y a pedir perdón. Yo quiero mi justicia, no la de Dios, para esa persona. Y sucede que ahora yo creo que yo tengo derecho a causar el mismo dolor a otra persona. ¿Quién ha encontrado gozo en la venganza? Hoy en día vemos problemas con el aborto, el pecado del aborto, vemos el pecado de las diferencias raciales, pero vemos grupos de personas que se levantan y dicen, porque yo soy víctima, ahora yo te puedo tratar mal. Pero eso no es lo que la palabra nos llama. Si alguien pecó contra ti, perdona. Si alguien pecó contra ti, decide caminar en la dirección contraria. No te conviertas y cometas el mismo pecado que esa persona cometió contra ti, porque eso no tiene justificación. Porque no es la forma en la que Cristo actuó con ninguna de nosotras. ¿Qué trae gozo? Te voy a decir. El Salmo 103, del 2 al 4 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Acabamos de ver un listado de beneficios. Y la palabra está llena de beneficios de la salvación.
Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y Él no dijo que eran dolencias físicas nada más. Ese corazón roto, Él lo sana. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Cuáles son los beneficios de la salvación? Bueno, el énfasis es Dios. Él es tu mayor beneficio. Tú puedes decir, ¿qué gano con todo esto? ¿Qué gano con los sufrimientos? Como dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. ¿Quién quiere tener más esperanza en su vida? Bueno, según este versículo, requiere prueba y paciencia. Ya le di la receta. Pero dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios vive en ti. Cuando te falte amor para amar a alguien difícil en tu vida, el amor de Dios vive en ti. Entonces, en todas estas cosas encontramos gozo. Nos falta meditar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos que quitar nuestros ojos de nuestras circunstancias y de la comparación con los demás. El dolor de aquel es más chiquito que el mío. Pero tenemos que recuperar el entendimiento. Algo que mi amiga Penny Joy me enseñó. O sea, algo que Penny, después que yo me fui de Taiwán, muchos misioneros continuaron invirtiendo en ella y en su vida de discipulado. Pues lo voy a contar. Penny le hizo honra a su nombre. Era la persona más gozosa que yo había visto y que todos estos misioneros conocieron. Penny Joy cuidaba a todos los niños de los misioneros, porque ustedes saben que los misioneros no tienen familia no cristiana, no tienen familia de sangre donde estamos. O sea, estamos en Taiwán, del otro lado del planeta. La mayoría de nosotros, si otro misionero no le cuida a los hijos, no puede hacer muchas otras cosas fuera de la casa. Y Penny se convirtió en una persona que reflejaba el gozo del Señor, así como ustedes la ven en la foto. Penny se fue a trabajar y a servir en muchas partes de Taiwán, pero hace 2 años ella tomó una decisión. Ya yo tengo casi 4 en Guatemala. O sea, pasaron casi 4 años de cuando yo hablé con Penny la última vez, en el 2018. Penny decidió que el propósito de su vida, o sea, ella terminó la universidad, terminó su carrera, que el propósito de su vida era mudarse de nuevo al campo donde ella era, para ella enseñarle de Cristo a sus 2 sobrinitos y a su familia. Penny dijo, yo descubrí cuál es el propósito de Dios. Todos nosotros sabíamos que en ese momento su situación familiar era muy disfuncional. Era una familia con muchos problemas. Penny tenía muchos problemas con su familia, aparte de que todos eran budistas. Había un altar en su casa, o sea, ya todo el mundo es budista. La rara era ella. Pero ella dijo, si yo no les muestro a Jesús, les muestro a Jesús. Y soy testigo de Jesús en mi familia. Ahora que yo cambié, ¿quién lo va a hacer? Y mis sobrinitos, que en esa época tenían 8 y 5 años, necesitan conocer a Jesús. En ese tiempo ella empezó una relación con uno de nuestros amigos misioneros, Zach. Zach, un gringo de Pensilvania, se mudó a Taiwán a servir de misionero y se encontró con Penny. Zach se enamoró profundamente de Penny, así que ellos eran una pareja preciosa. Y ella iba, ayudaba con misiones, él vivía como a 3 horas de ella, se veían por lo menos una vez al mes, y Penny siempre estaba sirviendo. Pero Penny decidió pasarse esa decisión de estar con su familia. Cuando estábamos en Por Su Causa pasado, ¿se acuerdan? No sé quién se acuerda, yo me enfermé de COVID y estaba por video. Esa noche yo recibí la llamada de que Penny murió. Penny murió de una forma trágica. Penny murió salvando a sus sobrinitos y a su mamá porque su hermano mayor incendió su casa con 8 personas adentro, incluyendo a Penny,
a sus 2 sobrinitos, a su sobrinito más pequeño, a sus 2 cuñadas y a su mamá. 8 personas fallecieron esa noche. Penny cumplió su propósito. Penny se fue y obedeció al Señor sin saber que esos 2 años esos niños iban a conocer de Jesús. Que su familia iba a tener la oportunidad de ver a Jesús en su propia casa. Y estoy segura que en los últimos momentos, ¿a quién ustedes creen que ella clamó? ¿A quién ustedes creen que ella predicó? Dios usó a Penny. Y los testimonios que hemos visto después de la muerte de Penny, porque la noticia de la muerte de Penny salió en todos los medios en Taiwán. Ahora todos los medios en Taiwán hicieron entrevistas a los que habían conocido a Penny y todos estaban hablando de cómo Penny amaba tanto a Jesús y quién era ese Jesús. Penny emigró al cielo, pero ella es solo una muestra de los millones de cristianos alrededor del mundo que han muerto o sufrido por su fe. Solo el año pasado, 5,600 y pico de personas murieron por su fe en Cristo. Cuando solo se requería de ellos decir, yo no creo en Jesús. Viendo a sus hijas violadas, viendo a sus esposas violadas, y solo requería decir, yo no creo en Jesús. Pero ellos sabían que había un gozo mayor, no futuro, presente, en su salvación. Y eso era demasiado preciado como para ellos perderlo. La pregunta es, ¿vas tú a luchar por el gozo de tu salvación? ¿Vas tú ahora a profundizar en entender y conocer tu salvación, en decirle, bendice alma mía al Señor, en recordarte a ti misma lo que ya has recibido? El Hijo de Dios, santo, perfecto, muriendo por tu pecado en la cruz del Calvario y caminando contigo para que te santifiques cada parte del camino hasta que como Penny entres y te diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué sigue? Entra en el gozo de tu Señor. Jesús abrió el camino para ti. Él no te está pidiendo vivir una vida que Él no vivió. Él la vivió delante de ti para que tú continúes en sus pisadas. Tenemos una salvación tan grande y tan preciosa, porque no es solo un ticket que nos dieron para decir ya puedo entrar. Es un camino que Dios dice, yo camino contigo, arrepiéntete y sígueme. Arrepiéntete y sígueme, arrepiéntete y sígueme. El salmista termina diciendo, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. La paradoja es que a través de las lágrimas del arrepentimiento, el Señor aviva un gozo incontable. Gózate en la persona para quien has sido salvo. Recuerda que eres salvo para alguien, no solo de algo. Vamos a orar. Señor, en esta noche aquí hay madres, esposas, hijas. Muchas de nosotros hemos encontrado identidad en estas cosas, pensando que ese es nuestro propósito. Pero nuestra identidad es ser hijas de Dios. Señor, cuando lleguemos a tu presencia, ya no seremos madres, no seremos esposas, no seremos nada más que hijas tuyas, siervas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, desde hoy a apreciar y a abrazar las cosas que tenemos que abrazar. Señor, a agradecerte y a vivir en el gozo de que hemos sido adoptadas como tus hijas, Señor. Que hemos sido justificadas por la sangre del Santo, el justo muriendo por los injustos. Que hemos sido vestidas, Señor, con las vestiduras de Cristo
y tenemos vestiduras blancas resplandecientes delante del Cordero que fue inmolado. Que hemos sido hechas, Señor, para tu gloria, para tu imagen, para tu propósito. Señor, ayúdanos a ser fieles testigos de tu salvación y a predicar a aquellos y decirle a los transgresores en dónde está la salvación. Pero antes de eso necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el arrepentimiento. Cada día, Señor, danos arrepentimiento. No nos dejes como somos. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a ser más como Cristo para que el gozo entonces fluya libremente de un corazón purificado por ti. Crea en nosotros un espíritu recto y un corazón puro, Señor. Ayúdanos a encontrar gozo y deleite en ser hechas a la imagen del Hijo, que es amado y aceptado 100% delante del Padre. Señor, en tu presencia hay delicias a tu diestra. ¿Y quién está a tu diestra? Jesús. Él es nuestro tesoro. Señor, ayúdanos a atesorarte, a amarte, a gozarnos en ti y nada más, Señor. Que todo en este mundo palidezca, Señor, y que pongamos, como dice ese himno, Señor, nuestros ojos en Cristo, Señor, tan lleno de gracia y amor. Señor, y lo terrenal desvanecerá a la luz de tu gracia eterna. Así que, Señor, renueva el gozo de la salvación en nosotros, Señor, y ayúdanos a contarle a los transgresores, Señor, que tú eres misericordioso, que tú eres bueno, que tú mereces bondad eterna y que tú reinas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.